Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de gobernabilidad. Hoy hablaremos al respecto de lo que está pasando con el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán y prácticamente su derrota. No necesariamente las derrotas de Estados Unidos han significado derrotas del sistema capitalista, porque la derrota de Vietnam, si bien significó una derrota militar para Estados Unidos, no significó que el comunismo fuera el que gobernara Vietnam. Indudablemente que Vietnam está gobernado por un partido único, que es el Partido Comunista, pero el país de ninguna manera es un país comunista. Es un país recontra capitalista que vive inclusive el capitalismo salvaje. Lo mismo se puede decir de lo que va a pasar en Afganistán. Pero, ¿qué es el triunfo de los talibanes y quiénes son los talibanes? Los talibanes son una etnia propia de Afganistán que comparten con otra región de la ex Unión Soviética, los Tayikistán, una etnia llamada los tayikis, que no son la misma etnia persa, la misma etnia árabe, pero son musulmanes. Y no son chiitas, sino sunitas. Son diferentes. Y la particularidad de esta etnia y de esta religión es su radicalismo respecto a las normas dictadas por el Corán y por Mahoma. El triunfo de los talibanes se produce fundamentalmente porque Estados Unidos se convierte en el mayor consumidor de opio del mundo y los consumidores de droga de los Estados Unidos son los que financian a la guerrilla del talibán, porque los talibanes se convierten en los mayores productores de opio del mundo y venden ese opio a los Estados Unidos a cambio de armas, y son las armas que traen gracias al dinero del opio la que les dan el triunfo. Lo inaudito, lo increíble de todo este proceso es que el ejército norteamericano, que tiene aviones sofisticados, helicópteros sofisticados, que tiene rastreo satelital, que pueden ver a un musulmán, a un talibán desde el espacio con la tecnología que poseen, que llegaron allá con nuevos equipos y armamentos, entre esos, por ejemplo, su traje, el traje de un soldado norteamericano vale casi $10,000 y lo convierte en un individuo al cual no se lo puede matar por medio de balas, porque tienen cascos, tienen trajes antibalas que les permiten estar inmunes ante ese tipo de armamento. Por lo tanto, los talibanes desarrollaron lo mismo que los vietnamitas, las minas y las bombas como armas, convirtiendo en este momento a Afganistán en el país más minado del mundo después de Vietnam. Fueron las minas las que produjeron la mayor cantidad de bajas norteamericanas, y el gran problema de las bajas norteamericanas es que no morían, sino que quedaban mutilados, y eso representaba un costo extraordinario para el ejército norteamericano, que al final de la guerra comenzó a reclutar mercenarios, a los que llamaban contratistas, que no tenían que ser pagados cuando tenían una mutilación
cuando ya no los necesitaban, que no les pagaban jubilación, ni seguro, ni nada. Muchos de ellos llegaron de Colombia, de África, de los mismos Estados Unidos. Estos famosos contratistas, en otras palabras, mercenarios, que es el verdadero nombre que se tiene, que le cambiaron, solamente le pusieron el nombre de contratistas, eran individuos que no peleaban por una idea, por un derecho, por una cosa, peleaban por dinero. Entonces fue un ejército que no tenía un fondo moral. Y esta falta de un fondo moral, de una ideología, de una razón de lucha, fue el primer y gran problema del ejército de la OTAN y el ejército norteamericano. Eran soldados que iban allá porque estaban bien pagados, nada más. Pero en esta época de pandemia, donde los muertos y los enfermos han abundado, la diferencia entre un muerto en la pandemia, que sea de cualquier parte del mundo, y un muerto norteamericano, o un soldado muerto o herido norteamericano con un soldado herido o muerto de cualquier otra parte del mundo, está en que el soldado, el enfermo y el muerto norteamericano tienen una publicidad, tienen una información y tienen un costo extremadamente alto. Estados Unidos pierde la guerra por tener el ejército más caro del mundo y lo pierde frente al ejército más barato del mundo. Un ejército donde los soldados ni siquiera tienen botas, tienen alpargatas. No usan cascos para proteger su cráneo, usan turbantes que fácilmente los atraviesa cualquier bala. No usan trajes antibalas, no, utilizan simplemente su traje tradicional. Donde los soldados norteamericanos que van a pelear allá, no les falta la Pizza Hut, la hamburguesa McDonald's, la cerveza, el trago propio de los Estados Unidos, su comida, su entretenimiento, no les falta los servicios sexuales, no les falta la comodidad y el confort. Y aunque están entrenados para resistir cosas imposibles, cosas extremadamente malas, ese entrenamiento no les servía cuando tenían que enfrentarse a seres humanos convertidos cada uno en un lobo solitario, en un guerrillero. Y eso es lo que hizo factible que los talibanes ganaran la guerra. ¿Por qué? Porque cada talibán era el equivalente de un verdadero batallón del ejército norteamericano. Mientras que los norteamericanos se sentían seguros y valientes actuando en grupo, los talibanes podían actuar y sentirse seguros y valientes de manera individual. Pero finalmente, ¿cuál es la razón por la que ganan la guerra los talibanes? Le ganan la guerra los talibanes porque en los países árabes se vive el retorno de las teocracias. ¿Qué son las teocracias? El poder de los sacerdotes, de los líderes religiosos. Mientras que en Estados Unidos y en Occidente se vive el poder de los partidos políticos, y este poder de los partidos políticos se enfrenta ahora al poder de la ciencia y la tecnología. Entonces, estamos viviendo una pelea entre las religiones, los partidos políticos y la ciencia y la tecnología. Esto es lo que ha llevado a un debilitamiento
y a la pérdida de territorio y la pérdida de Afganistán. Pero ¿qué significa perder en Afganistán? La guerrilla talibán es la primera narco-guerrilla del mundo que gana a los Estados Unidos. No ha habido hasta ahora ninguna narco-guerrilla que le gane a Estados Unidos. Y esto es importantísimo porque cuando llegó la conquista de América, lo más importante para los europeos fueron, en primer lugar, el oro y la plata. Después, ya en la época de la colonización, lo más importante en el mundo fue la tierra. Luego, cuando se desarrolló el comercio, lo más importante en el mundo pasaron a ser el azúcar y los esclavos. A continuación, cuando ya se desarrolla más el Imperio Británico, lo más importante pasa a ser primero los esclavos y luego el opio. Comienza a ser el producto más importante, el más rentable del mundo. Cuando llega ya el desarrollo de la tecnología, de la ciencia y los motores de combustión, los metales y el petróleo se convierten en lo más importante del mundo: el hierro, el acero, el petróleo. Pero en este momento, en que la ciencia y la tecnología, el conocimiento, dependen fundamentalmente del cerebro humano, del conocimiento, ya no depende de las fábricas, sino de las universidades, de la educación, de la organización productiva de cada país. El más importante y más caro de todos los productos que se venden en el mundo ha pasado a ser las drogas. Ustedes pueden imaginarse que una droga comprada en Ecuador, hablamos de, por ejemplo, 2 millones de droga de cocaína compradas en Ecuador, en India, no estoy hablando ni siquiera de Nueva Zelanda, ya vale 56 millones de dólares. La semana pasada en Ecuador se encontró un cargamento de 400 kilos de droga que iban hacia Europa. Y ese cargamento de 400 kilos de droga, que en Ecuador valían nada más que 10 millones de dólares, en Europa valía 500 millones de dólares. Esta locura de los precios de la droga, especialmente después de la pandemia y ahora, ya desde antes, ha hecho que Estados Unidos cree la denominada guerra al narcotráfico. Y la guerra al narcotráfico es una guerra que está financiada fundamentalmente por los consumidores norteamericanos y europeos de los países desarrollados de drogas, que financian a los carteles, a los talibanes, a toda la guerrilla de los países pobres. Y por el contrario, los ejércitos de los países desarrollados están financiados por la economía de esos países. Entonces, resulta que la guerra al narcotráfico en realidad es una guerra entre los estados desarrollados contra sus propios consumidores de droga, porque son los consumidores de droga los que han financiado a los talibanes, a la guerrilla colombiana, a las autodefensas, a los contras y ahora
a los carteles del narcotráfico de México. Muchas gracias.